gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro video del Multiverso de Juan. En esta ocasión estoy por presentar un material que me emociona. Siempre a mí me gustó coleccionar. Recuerdo en el Mundial de Italia 90, sí, ahí pude llenar por primera vez un álbum que desafortunadamente lo cambié por dos pelotas de fútbol que me duraron poquito tiempo. Y bueno, perdí ese material. Era así en ese momento, se canjeaba el álbum por las pelotas y la verdad que hasta el día de hoy me arrepiento. Pero bueno, con mi hijo y mis hijas tuve la oportunidad de llenar un álbum de Rusia, ¿sí? Del 2018. Y bueno, una experiencia muy linda, muy notable esto de canjear figuritas. En su momento no estaba tan elevado el precio de los sobrecitos, ni tampoco el del álbum. Me parece que nos habían regalado el álbum. En esta oportunidad de este álbum que tenemos ahora en vigencia de Qatar 2022, el precio es bastante elevado, es muy difícil de conseguir, incluso aquí en mi ciudad, en mi país, está muy saturada la compra, está todo demorado en este momento. Y bueno, no es que pierdo la esperanza de llenarlo, pero sé que va a ser un poco más difícil. La cuestión es que, bueno, gracias a personas que en otro tutorial me pidieron que les consiga las figuritas o el álbum de Rusia 2018, pude encontrarme con un material extraordinario. En formato digital tengo álbumes de todos los mundiales para compartir. Así que estoy muy emocionado, se los voy a compartir con el link en el video mismo. Incluso también voy a poner un código QR de cada álbum para que ustedes lo puedan descargar y les voy a explicar cómo hacerlo. Este material que voy a compartir lo voy a hacer en 3 tandas, en 3 videos, en 3 partes, para que sean mucho más fáciles de aprovechar, incluso no sea tan cansador y no sean tan largos los videos. En primera instancia, en este video voy a estar hablando del Mundial de Uruguay de 1930, también del Mundial de Italia de 1934, voy a estar hablando del Mundial de Francia de 1938, vamos a estar hablando del Mundial de Brasil de 1950. ¿Qué pasó acá? Hay una discontinuidad de años, sí, bueno, también vamos a estar hablando de eso, de que durante un periodo, el Mundial del 1942 y de 1946 se suspendió por la Segunda Guerra Mundial. Así que estuvo clausurada la actividad futbolística y deportiva de todo el mundo. Por eso recién en 1950 se reanuda en Brasil. También tenemos el Mundial de Suiza de 1954. Tenemos el Mundial de Suecia de 1958. El Mundial que se realizó tras las cordilleras en Chile en 1962. Y por último, en este video tenemos el Mundial de 1966 en Inglaterra. En este video vamos a estar trabajando de esos mundiales, 8 mundiales seleccionados para ustedes, y bueno, voy a tener la posibilidad de compartirles algunas cositas más. Por ejemplo, mientras voy presentando los álbumes, voy a atreverme a leer pequeños fragmentos de este libro que se llama El fútbol a sol y sombra, de Eduardo Galeano, el uruguayo. Él nos ha dejado, pero su literatura trasciende. Siempre me pregunté cómo es que surgió el primer mundial, cómo se organizó, qué se tuvo en cuenta para hacerlo. Y bueno, investigué un poquito. En 1904 se creó la FIFA y desde ese momento quisieron organizar ese campeonato mundial. La idea era congregar las naciones y medirse para saber quién tenía el mejor fútbol y demás. La FIFA en 1904 no tenía los recursos necesarios para organizar un mundial de esta magnitud, juntar las naciones. Piensen que antes el transporte era a través de barcos y era muy costoso. En sí, en 1906 la FIFA le pide al Comité Olímpico apoyo, y este lo incluyó en el certamen olímpico. En 1914 la FIFA reconoce oficialmente al torneo que se realiza en las Olimpiadas como el Campeonato Mundial de Fútbol para Aficionados, y se compromete en ser el comité organizador de los próximos encuentros olímpicos. Durante los años 1920 y 1928 hubo 3 citas olímpicas en las que la FIFA organizó los torneos de fútbol incluidos dentro de los deportes olímpicos, pero en la lista preliminar de los Juegos Olímpicos de 1932 el fútbol no aparecía como un deporte olímpico. Por lo tanto, hubo una ruptura entre la FIFA y el Comité Olímpico, por lo que en 1928 la FIFA organizó un congreso en Ámsterdam para declarar al fútbol como un deporte independiente del Comité Olímpico y así realizar el primer mundial. Como fue el primer mundial y fue medio diagramado en borrador y medio en serio, no hubo instancias de eliminatorias para saber qué selecciones participarían. Inmediatamente hubo muchos países que se ofrecieron como organizadores: España, Hungría, Países Bajos, Suecia.
querían ser los organizadores del mundial, del primer mundial de fútbol, pero la FIFA se lo cedió a Uruguay. Jules Rimet, el entonces presidente de la FIFA, vio propicio a que el campeonato mundial se realizara en Uruguay, ya que estaría celebrando en esos momentos los 100 años de la jura de la Constitución. Además, Uruguay en 1924 y 1928 había obtenido el campeonato olímpico con la medalla dorada, entonces estaba visto como una selección que iba a dar pelea para el campeonato. Y sacando un poco información de la página oficial de la FIFA con respecto al Mundial de Uruguay de 1930, tenemos que la primera Copa Mundial de la FIFA fue única, disputada íntegramente en Montevideo, la capital uruguaya. 4 selecciones llegaron en un mismo barco, un estadio aún estaba en obras y un futbolista manco anotó en la final. En cualquier caso, el torneo acabó con un derroche de alegría habitual. El país decretó festivo nacional después de que la Celeste se convirtiera en la primera campeona del mundo tras derrotar a nuestra Argentina 4-2. En primera instancia les voy a enseñar cómo escanear el código QR. Ahí se abre, lo escaneamos muy simple con el lector de código QR. Abrimos el navegador y ya entramos a la carpeta en donde están los álbumes seleccionados, en este caso Uruguay de 1930. Hay 2 carpetas, 2 álbumes distintos. Participaron 13 selecciones nacionales, 12 invitadas, más el organizador, divididas en 4 grupos, ¿sí? Vamos a ir navegando por el álbum del mundial, vamos a ir navegando mientras. 3 grupos de 3 equipos y un grupo de 4 equipos, ¿sí? A la final llegaron Argentina y Uruguay. El primer tiempo de esa final terminó ganando Argentina 2-1 y en el segundo tiempo Uruguay lo dio vuelta, consagrándose como campeón, el primer campeón de un mundial y encima anfitrión. Ya tenemos todas las figuritas de esa época, un álbum que conseguí navegando. Estuve en tantas páginas que ahora ni me acuerdo de dónde lo descargué. Uruguay ratificó su buen nivel y actualidad, ya que había sido ganadora de los Juegos Olímpicos anteriores de 1924 y 1928. Argentina también pudo participar en esas Olimpiadas y lo hizo muy bien. En este caso con las selecciones que llegaron a la final, como ya dije, Argentina y Uruguay, y también Estados Unidos y Yugoslavia. 80.000 espectadores hubo en aquella final del campeonato mundial. Antes de seguir, les voy a comentar un poquito cómo descargar, si quieren, este álbum. Por ejemplo, este álbum. Vamos a seleccionar, ¿sí? El primer clic se hace si es celular, manteniendo presionado la primera foto, y si es con una computadora, con el mouse hacemos clic en la primera foto y luego se va haciendo clic en las demás hasta completar todas las fotos que se quisieran descargar. Digo foto porque son imágenes, en este caso archivos JPG. Lo estoy seleccionando a todos. Una vez que se seleccionaron todos los archivos que se desean descargar, se van a los 3 puntitos que están en la parte superior a la derecha, se abre la solapita y donde dice descargar se presiona y listo, comienzan a descargarse las imágenes. Vamos a ir al otro álbum. Bien, este es algo particular, este álbum tiene una edición distinta. Como verán, acá está la selección argentina. En 1930 el país solo tenía ojos y oídos para el primer campeonato mundial de fútbol. Las victorias uruguayas en las 2 últimas olimpiadas disputadas en Europa habían convertido al Uruguay en el inevitable anfitrión del primer torneo. 12 naciones llegaron al puerto de Montevideo. Toda Europa estaba invitada, pero solo 4 seleccionados europeos atravesaron el océano hacia las playas del sur. Eso está muy lejos de todo, decían en Europa. El pasaje sale caro. Un barco trajo desde Francia el trofeo de Jules Rimet, acompañado por el propio Don Jules, presidente de la FIFA, y por la selección francesa de fútbol que vino a regañadientes. Uruguay estrenó con bombos y platillos en un monumental escenario construido en 8 meses. La final del Mundial del 30 no mereció más que una columna de 20 líneas en el diario italiano La Gazzetta dello Sport. Al fin y al cabo, se estaba repitiendo la historia de las Olimpiadas de Ámsterdam en 1928. Los 2 países del Río de la Plata ofendían a Europa mostrando dónde estaba el mejor fútbol del mundo. Como en el 28, Argentina quedó en segundo lugar y Uruguay, que iba perdiendo 2-1 en el primer tiempo, acabó ganando 4-2 y se consagró campeón. Bueno, ahora vamos al álbum del Mundial de Italia 1934. En este Mundial
El ganador fue Italia, también salió subcampeón Checoslovaquia, Alemania quedó con el tercer puesto y cuarto puesto para Austria. Aquí tenemos las imágenes del álbum que les puedo compartir. Para que tengan un poco de idea, en el Mundial del 34, en esa época, pasaba lo siguiente. Johnny Weissmuller lanzaba su primer aullido de Tarzán. El primer desodorante industrial aparecía en el mercado. Los carteles de campeonato mostraban a un Hércules que hacía un saludo fascista con una pelota en sus pies. El Mundial de 1934 en Roma fue una gran operación de propaganda. Mussolini asistió a todos los partidos desde el palco de honor y el mentón alzado hacia las tribunas repletas con camisas negras, y los 11 jugadores del equipo italiano le dedicaron sus victorias con la palma extendida. Pero el camino hacia el título no fue fácil. El partido entre Italia y España fue el más triturador de la historia. La batalla duró 210 minutos y terminó al día siguiente, cuando varios jugadores habían quedado fuera de combate por las heridas de guerra o porque no daban más. Ganó Italia sin 4 de sus jugadores titulares y España terminó con 7 titulares menos. Entre los españoles lastimados estaban los dos mejores, el atacante Lángara y el arquero Zamora, que hipnotizaba en el área. En el estadio del Partido Nacional Fascista, Italia disputó contra Checoslovaquia la final del campeonato. Ganó en el alargue 2-1. Los jugadores argentinos recién nacionalizados italianos aportaron lo suyo. Orsi metió su primer gol, gambeteando al arquero. Y otro argentino, Guaita, sirvió el pase del gol que Schiavio le brindó a Italia su primera Copa Mundial. En el 34 participaron 16 países, 12 europeos, 3 americanos y Egipto, solitario representante del resto del mundo. El campeón Uruguay se negó a viajar porque Italia no había ido al primer mundial en Montevideo. Detrás de Italia terminó Checoslovaquia, Alemania y Austria. Ganaron el tercer y cuarto puesto. Bien, este es el álbum. Aquí está la selección argentina. La verdad que no conozco a nadie. Egipto, Brasil. Bueno, esto es con respecto al álbum de 1934. Bueno, ahí les dejo el link de descarga, como así también el código QR que lo pueden escanear con el celular. Así pueden descargar las carpetas que desean. Bueno, vamos al Mundial de Francia 1938. En este Mundial, les voy contando. Ahí tenemos, sigue siendo el trofeo de Jules Rimet. Bueno, aquí tenemos las selecciones. En este Mundial quien ganó fue Italia. Subcampeón salió Hungría. Quedó en el tercer puesto Brasil y el cuarto puesto Suecia. Bueno, para que tengan una idea, con la sombra de la guerra que estaba amenazando Europa, la tercera edición de la Copa Mundial se celebró en un contexto desolador. Sin embargo, el fútbol, en particular el llamativo estilo que desplegó Brasil, ofreció un rayo de luz al público francés durante los 15 días que duró el certamen. Italia, la mejor selección y la más constante, se proclamó campeona con merecimiento. Ahí tenemos, fíjense, aquí está el cuadro, ya está definido en este álbum. Aquí fue como estuvieron los resultados. Argentina no participó de este mundial. Ahí tenemos la semifinal. Italia le ganó 2-1 a Brasil y Hungría le ganó a Suecia 5-1. Luego en la final Italia le ganó a Hungría 4-2 y Brasil le ganó 4-2 a Suecia, logrando así su tercer puesto. Mientras recorremos todavía el álbum, les cuento que mientras transcurría el Mundial del 38, con un texto extraído del libro de Eduardo Galeano, podemos decir que Max Taylor descubría la vacuna contra la fiebre amarilla, nacía la fotografía a colores, Walt Disney estrenaba Blancanieves. En Italia se redactaba el manifiesto sobre la raza, empezaban los atentados antisemitas, Alemania ocupaba Austria, Hitler se dedicaba a cazar judíos y a devorar territorios. El gobierno inglés enseñaba a los ciudadanos a defenderse de los gases asfixiantes y mandaba a copiar alimentos. Franco acorralaba los últimos bastiones de la República Española y el Vaticano reconocía su gobierno. César Vallejo moría en París, quizás con un aguacero, mientras Sartre publicaba La náusea. Y ahí en París, donde Picasso exhibía su Guernica, denunciando el tiempo de la infamia, se inauguraba el tercer campeonato mundial de fútbol bajo la sombra acechante de la guerra que se venía. Como el anterior, este fue un campeonato de Europa. Solo 2 países americanos y 11 europeos participaron del mundial. La selección de Indonesia, que todavía se llamaba Indias Holandesas, llegó a París en solitaria representación de todo el resto del planeta. Para Mussolini, este triunfo de Italia frente a Hungría representó una cuestión de Estado.
En la víspera, los jugadores italianos recibieron desde Roma un telegrama con 3 palabras, firmada por el jefe del fascismo: vencer o morir. No hubo necesidad de morir porque Italia ganó 4-2. Al día siguiente los vencedores vistieron uniforme militar en la ceremonia de celebración. Momento de presentar el álbum del Mundial de 1950 de Brasil. Para que ustedes tengan una idea, mientras se disputaba este Mundial, ¿sí?, en el mundo pasaba lo siguiente: nacían la televisión a colores, las computadoras hacían 1000 sumas por segundo, Marilyn Monroe asomaba en Hollywood. Después de un largo paréntesis, debido a la guerra mundial, a la Segunda Guerra Mundial, 7 países americanos y 6 naciones europeas recién surgidas de los escombros participaron del torneo brasileño del 1950. La FIFA le prohibió a Alemania participar de este mundial y por primera vez Inglaterra se hizo presente en un campeonato del mundo. Hasta entonces los ingleses no habían creído que tales escaramuzas fueran dignas de sus desvelos. El combinado inglés cayó derrotado por Estados Unidos, créanse o no. Brasil y Uruguay disputaron la final, una final que no era tal porque era como una liguilla este mundial. Era el último partido. Con el empate Brasil se clasificaba campeón, pero el heroico gesto futbolístico de Uruguay que derrotó 2-1 y bueno, fue un día muy triste para todo el pueblo brasilero. Los periodistas decían que era un día muy triste, la peor tragedia de la historia de Brasil, cuando el brasileño Fiaxa, creo que se dice así, convirtió el primer gol. Un trueno de 200.000 gritos y muchos cohetes sacudió el monumental estadio, pero después Schiaffino clavó el gol del empate. Un tiro cruzado de Hicgia otorgó el campeonato a Uruguay, que acabó ganando 2-1. Cuando llegó el gol de Hicgia, estalló el silencio en Maracaná, el más estrepitoso silencio de la historia del fútbol. Y Ari Barroso, el músico autor de Acuarela do Brasil, que estaba transmitiendo el partido a todo el país, decidió abandonar para siempre el oficio de relator. ¿Sí? Vamos al otro álbum mientras. Después del pitazo final, los comentaristas brasileños definieron la derrota como la peor tragedia de la historia de Brasil. Jules Rimet deambulaba en el campo perdido, abrazado a la copa que llevaba su nombre. Me encontré solo con la copa en mis brazos, sin saber qué hacer, él decía. Terminé por descubrir al capitán uruguayo, Abdulio Varela, y se la entregué casi escondidas. Le estreché la mano sin decir ni una palabra. En el bolsillo, Rimet tenía un discurso que había escrito en homenaje al campeón brasileño. Uruguay se había impuesto limpiamente. El tercer puesto fue para Suecia y el cuarto para España. Bien, volviendo un poquito al otro álbum que está mucho más aclarado. Algo curioso para saber del trofeo. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, el vicepresidente de la FIFA, el italiano Ottorino Barassi, escondió el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en una caja de zapatos en la cama y así evitó que cayera en manos del ejército de ocupación. Algo muy curioso que pasó fue que la fase de clasificación se convirtió en una especie de farsa en la que se retiraban los equipos que ya habían conseguido clasificarse. El equipo que había quedado eliminado recibió ofertas de las plazas para la final. La India se retiró del campeonato porque la FIFA no le permitió que el equipo jugara descalzo. Así las cosas, solo 13 selecciones participaron en la fase final. Y Uruguay se alzó con la victoria en la final, que no fue una final, porque era una liguilla. Llegó el turno del Mundial de Suiza de 1954. Aquí tenemos algunos álbumes. Quien ganó este mundial fue la República Federal de Alemania. Hungría salió subcampeón, el tercer puesto fue para Austria y Uruguay quedó con el cuarto puesto. Están las camisetas como se usaron en ese momento. Brasil, Yugoslavia, Francia, México. ¿Qué más podemos decir? 4 años después del maracanazo, de ese frenesí vivido en el estadio del Maracaná, el trofeo Jules Rimet volvió a Europa y el ambiente era mucho más tranquilo en Suiza. Sin embargo, el terreno de juego fue escenario de un espectáculo apasionante. Hungría era la favorita, en su alineación aparecían los nombres de Puskás, Boski, Kowski, un equipo que no había conocido la derrota en 28 partidos internacionales, que se había colgado la medalla de oro a los Juegos Olímpicos recientes.
Sin embargo, después de la tristemente batalla de Berna contra Brasil, que se saldó con 3 jugadores expulsados y una auténtica pelea en los vestuarios entre los miembros de ambos equipos, los húngaros perdieron el norte. Acá tenemos más. Acá están todos los... Bien, vamos a otro álbum. Distintas ediciones de los álbumes. Este era más estilo revista. El partido de la final contra Alemania, a la que ya había derrotado previamente 8-3, la selección húngara acabó perdiendo por 3-2, a pesar de haber mantenido una ventaja 2-0 en el marcador. Fíjense las fotografías que había en ese momento. Un hermoso registro de todos modos. En este mundial participaron 16 selecciones, 3 más que las que habían participado en Brasil. Latinoamérica estaba representada por Uruguay, Brasil y México. Por parte de Asia se clasificó Corea. El primer equipo asiático clasificado en una fase final había sido las Indias Holandesas Orientales en el 38. Las selecciones europeas que pasaron a fase final fueron Alemania, Austria, Bélgica, Checoslovaquia, Escocia, Francia, Hungría, Inglaterra, Italia, Suiza y Turquía y Yugoslavia. La cantidad de selecciones que podían clasificarse para la fase final permaneció inalterada hasta la Copa del Mundial de 1982, celebrada en España, que aumentó la cantidad a 24 selecciones. Aquí tenemos todo el álbum para descargar. Si bien es en blanco y negro, pero es un hermoso registro. Bien, llegó el turno de Suecia 1958, Mundial de Fútbol de 1958, disputado en Suecia. Acá tenemos el álbum, esta es la tapa, ahí está el trofeo Jules Rimet. Y estas son las selecciones que participaron. Acá ven que está Argentina, México, Brasil, Paraguay, aquí están los escudos. Estas son las selecciones. Esta es la selección argentina. Guillermo Stabile, quien fue goleador en el primer mundial, ahora era el seleccionador, sería el entrenador. Esta es la selección argentina. Irlanda del Norte, República Checa, Escocia, Francia, Yugoslavia. ¿Qué tenemos para decir de este mundial de 1958? Bueno, aquí el campeón fue Brasil, subcampeón Suecia, Francia terminó en el tercer puesto y la República Federal de Alemania en el cuarto puesto. Acá están las selecciones de Paraguay, Hungría, Gales, México, Suecia, Brasil. Y nos detenemos acá en Brasil. Los días largos y soleados del verano sueco brindaron el contexto ideal para el primer triunfo de Brasil en la Copa Mundial FIFA en 1958. Cuando un tal Pelé, no sé si lo conocen, con apenas 17 años, se presentó ante los aficionados del fútbol de todo el planeta. Brasil había encontrado una novedosa disposición táctica y contaba con 2 talentosos formidables en el ataque, Pelé y Garrincha. Derrotó 5-2 a Suecia en la final, disputada en el estadio de Rasunda, y se convirtió en la primera selección en conquistar el trofeo en un continente distinto al suyo, el Rey Pelé. Vamos a otro álbum. Bien, es muy parecido este. Este álbum me gusta mucho. Tiene una edición muy de aquella época. Fíjense, casi dibujo las fotos, Ahí está Brasil. Mientras vemos esta selección de Brasil, podemos decir que en esa época, mientras se disputaba el Mundial del 58, los Estados Unidos lanzaban un satélite a los altos cielos. La nueva lunita giraba en torno a la Tierra, se cruzaba con los punkis soviéticos y no los saludaba. Mientras las grandes potencias competían en el más allá y el más acá, comenzaba una guerra civil en el Líbano. Argelia ardía, se incendiaba Francia. Durante este 6º campeonato mundial, los suecos pudieron ver los partidos en las canchas y también en sus casas. Esta fue la primera vez que la Copa se transmitió por televisión, aunque solo llegó en vivo y en directo al ámbito nacional, y el resto del mundo lo recibió después. Esta fue también la primera vez en que un país ganó la Copa jugando fuera de su continente. Este es otro álbum muy parecido a los anteriores.
Bueno, aquí la selección brasileña fue de más a menos, pero fue arrolladora a partir del momento en que los jugadores se sublevaron y pudieron imponer al director técnico el equipo que ellos querían. Entonces 5 suplentes se hicieron titulares, entre ellos Pelé, un adolescente desconocido, y Garrincha, que ya traía mucha fama desde Brasil. Aquí podemos ver algunos jugadores ya que fueron más conocidos. La Bruna, podemos ver ahí, Osvaldo Cruz. ¿Qué más tenemos? Alfredo Rojas, Norberto Menéndez, Norberto Boggio, Irlanda del Norte, República Checa. Esta es una hermosa edición. Aquí están los resultados y la clasificación de los grupos. Muy interesante, se ve que este álbum se realizó después del Mundial. Pasamos a otro álbum, este también es muy particular. Este fue editado ya por los mejores jugadores del torneo. El equipo brasileño, con Pelé en su escuadra. Les comparto el link para que descarguen todos estos álbumes que están muy buenos. El link y también el código QR para que puedan descargar. Acá tenemos unas versiones de álbum del Campeonato Mundial de Chile de 1962. En este mundial otra vez salió campeón Brasil. Segundo salió Checoslovaquia, en el tercer puesto quedó Chile y en el cuarto puesto Yugoslavia. El Campeonato Mundial de Chile de 1962, un álbum. Acá está el historial de los campeonatos, fíjense, de fútbol de la Copa del Mundo, Copa Jules Rimet. Si se puede ver, aquí tenemos el 30, organizador Uruguay, campeón Uruguay. En el 34, organizador Italia, campeón Italia. En el 38, organizador Francia, campeón Italia. Después, a causa de la Guerra Mundial, se suspendieron los campeonatos de 1942, 1946, reanudándose en 1950. Fíjense lo que dice acá. En 1950, el país organizador fue Brasil y el campeón Uruguay. Ya en Suiza, en 1954, fue campeón Alemania Occidental. En el 58, quien organizó el mundial fue Suecia y fue campeón Brasil. Están las estadísticas. Está Chile, el local, cabeza de serie de ese momento, Brasil. Y encontramos aquí al rey Pelé, ¿sí? Con su magia inolvidable, ¿no? Uruguay, Italia, Alemania, Argentina, Colombia, España. Hermoso este álbum, digno de ser impreso. Bueno, aquí están las llaves, cómo se va a dar el torneo. Bien, y aquí están los jugadores emblemáticos del torneo. Vamos a otro álbum. Fíjense. También se nota que son figuritas que han sido pegadas. Acá tenemos Argentina, fíjense, un Simeone, Delgado, Ratín, Cap, Sosa, Pagani, Aveledo, Calla, Belém, Corbata, San Filippo. Acá está la selección de Brasil. Tenemos a Pelé, Pepe, Garrincha, Zagallo. Qué jugadores, Bulgaria. Bien, la selección de Colombia. Muy típica la vestimenta de esa época. Se ve que este álbum fue editado por una empresa italiana. Brasil salió campeón y le ganó la semifinal a Chile 4-2. Checoslovaquia le ganó 3-1 a Yugoslavia. Luego Chile le ganó por el tercer puesto a Yugoslavia 1-0 y Brasil le ganó 3-1 a Checoslovaquia en la final. Salimos. Este es el famoso álbum de caramelos del Mundial de Chile. ¿Sí? Este aquí está completito. Miren las características. Mucha información en el álbum sobre la ubicación, con quién limita, hasta la moneda que usan. Muy interesante este álbum también. Acá está Brasil campeón de Suecia del 58.
Qué interesante álbum. Acá tenemos el mismo álbum pero en formato PDF. Y en este caso, fíjense que hay algunas figuritas que faltan, ¿sí? Está justo el balón y el número de la figurita que estaría faltando. Está bueno porque tiene su número correlativo. Algo importante de este mundial de Chile 62, que Brasil salió campeón sin Pelé. Pelé se lesionó, sufrió un desgarro y quedó afuera. Pero estaba Garrincha, que fue uno de los jugadores más emblemáticos de Brasil. Si bien también fue expulsado en uno de los partidos. Y bueno, llega el momento del último álbum de este video, que es del Mundial de Inglaterra de 1966. En este Mundial salió campeón Inglaterra, que jugaba ante su público y ante su aficionada y más ilustre, la reina Isabel II. Se encontraba en una situación similar a la de Brasil en 1950. Su deseo no era otro que ganar la Copa Mundial en casa, en este caso en Wembley. Pese a estar decidido a evitar su particular maracanazo, los ingleses se enfrentaron a la República Federal de Alemania, un equipo que le gustaba dar campanadas como lo había mostrado con Hungría en 1954. Ya tenemos el álbum del Mundial 66. Este fue Chile, que participó. Está Brasil, 2 veces campeón del mundo. En su escuadra se encuentra otra vez Pelé. Inglaterra, Alemania, Argentina. Perfumo estaba ahí. Bien, tenemos a Roldán, a Pianetti, Artime, más. Bueno, Bulgaria, Corea del Norte, España. También es un álbum muy particular este, donde algunas de las figuritas son casi dibujos. Y acá está enseñando cómo debe pegarse, haciendo propaganda a ese pegamento. Pasamos a otro álbum. En este mundial, Inglaterra salió campeón, como ya dije. Le ganó 1-0 a Argentina en el primer partido. Luego le ganó 2-1 a Portugal y venció 4-2 a República Federal de Alemania. Ya tenemos este álbum también, Copa del Mundo del 66. Hermosas fotos, qué hermoso registro. Esto vendría a ser más como una revista editada luego del mundial, pero está bueno tenerlo también. Ahí está. Este vendría a ser el fixture del campeonato. Vamos a otro álbum. A ver aquí. Otra edición. Inglaterra, el local. Uruguay, Francia, México, Alemania Federal y nuestra Argentina. Casi dibujos son las fotos, Y Brasil. Ahí está Pelé. La defensora del título no le fue muy bien en este mundial. Este es otro álbum también interesante. Francia, Inglaterra, México, Uruguay, Alemania, Argentina, España. También algunas eran fotos, otras casi dibujos. En este mundial participaron 16 equipos, 10 europeos, 5 americanos, cosa rara. Corea del Norte eliminó a la selección de Italia con un gol de un jugador llamado Pak, que era un dentista que practicaba fútbol en los ratos libres. Este fue el último mundial de Garrincha y también fue la despedida del arquero mexicano Antonio Carvajal, el único jugador que había estado 5 veces en el torneo. Acá tenemos, miren, los partidos, seguramente Inglaterra-Argentina, fíjense cómo fueron dándose acá. Brasil le ganó en el Liverpool 3-1 a Bulgaria. Acá perdió con Hungría, Brasil. Perdió con Portugal. No le estaba yendo bien a Brasil.
Bueno, a Argentina tampoco le fue muy bien en este mundial. Esto me gusta de los álbumes cuando son rellenados o son marcados por los dueños. Queda realmente un documento valioso. Este es otro campeonato del mundo di calcio. Este es un registro de una editorial italiana. También acá están. Estas son fotos, ¿sí? Está bueno este álbum también. No era nada fácil conseguir las fotos de los jugadores en ese entonces. Ahora quizás es mucho más sencillo. Fíjense, muy lindo este álbum. Bien, estamos llegando al final de este video, donde presenté 8 mundiales con sus álbumes. Cada mundial tiene varias ediciones de álbumes, algunos quizá uno solo, porque no pude conseguir más, pero seguramente hay más. Lo pueden descargar, son dueños de hacer lo que quieran con esto. Es un archivo importantísimo para tener. No sé si lo querrán imprimir, pero bueno, para tenerlo guardado. Bueno, gente linda, esto es lo que tuve para ofrecerle en este video de álbumes de mundiales parte 1 en el multiverso de Juan. Nos estamos viendo en el próximo video, en el que tengo para compartirles más álbumes de los mundiales. Me queda por compartir México 70, Alemania Federal 74, Argentina 78, España 82, México 86, Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98. En esa oportunidad también voy a compartir los álbumes y los links de descarga para que ustedes puedan contar con ellos y de alguna forma ser coleccionistas como lo estoy diciendo yo. Entonces nos estamos viendo video mediante en otra entrega del multiverso de Juan, álbumes mundiales parte 2. Nos vemos. Chau chau.